Que el Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para toda nuestra gente a lo largo de todo el mundo prácticamente, porque no olvide que nos siguen desde Japón, desde Australia, toda América del Sur, Israel, por supuesto, y África, y por supuesto, México, Centroamérica, y la audiencia número 1, que es los que nos siguen aquí en Estados Unidos. A todos ustedes, saludos muy, pero muy especiales en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ucrania en la mesa, la cumbre próxima, los dos hombres number one. Uno representa la paz, el otro la guerra. Te invito a que te quedes en toda esta trayectoria, porque vamos a hacer un análisis de estos dos impresionantes hombres, que es como que si fueran los hombres de esta profecía. Digo como si fueran, porque nunca podemos decir que ellos son, porque como decimos en nuestro canal de Masterclass, la escatología no consiste en nuestras propias interpretaciones, sino en el momento preciso en que Dios tiene determinado para que se cumplan. Sin embargo, vamos a ver en uno de los comentarios, Dios utiliza a personajes que sin darse cuenta están siendo utilizados para los propósitos de Dios. Sin lugar a duda, estos dos prominentes hombres, porque así es la palabra, porque el uno está al frente de la primer potencia del mundo, el otro está al frente de la segunda potencia del mundo. El uno con su característica única, con su personalidad única. El énfasis número 1 de él es provocar que de una o de otra manera se termine la guerra y se produzca la paz. El otro también es un personaje con una característica única, un personaje completamente insensible, un personaje, como se dice, de sangre completamente fría, y que representa la totalidad e indiscutible el espíritu de la guerra. Bueno, estos dos personajes son los que se van a sentar este próximo viernes en Alaska, y con los ojos de todo el mundo van a estar de lo que pueda surgir ante la presión de esta guerra que ya lleva 3 años y medio, con consecuencias durísimas, dolorosas y lamentables para el pueblo, para el país de Ucrania, con más de 8 millones de ucranianos viviendo fuera de su territorio, en condiciones sumamente humillantes, tristes y dolorosas, donde tuvieron que dejar sus propias casas, sus propias tierras, sus propios animalitos, sus propias mascotas. Por esta guerra que no tiene sentido. Por esta guerra que, como es llevada a cabo por la segunda potencia del mundo, la multitud de líderes de la izquierda se hacen de la vista gorda, como dice el dicho. Están listos para dar sus totales, contundentes condenas a Israel por defenderse. Pero ninguno de ellos lo vemos botando lágrimas por las acciones inexplicables que tomó este personaje que ya vamos a hablar al invadir Ucrania. Ya son 3 años y medio esa guerra. Va para 4 años. Con multitud de vidas perdidas. No solamente dentro de ucranianos, sino también soldados rusos que son seres humanos. Y al menos 10,000 soldados norcoreanos que ese personaje, hijo del mismísimo infierno, de Corea del Norte, mandó a morir a esos 10,000 coreanos. Eso quiere decir que hay 10,000 familias en Corea del Norte que lloran a un padre, a un hijo,
Bueno, vamos rápidamente a la bendita palabra del Señor este 12 de agosto. Vamos a tener dos pasajes y por favor no vayan a malinterpretar diciendo que ya está. No, todo lo que estamos viendo es un preludio. Pero vamos a la palabra del Señor. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oía uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Esta es la primera parte que vamos a leer. Apocalipsis 6:1-2. Es un tema sumamente profundo y para los que son miembros de Masterclass ya e inclusive pueden volverlo a ver. O a lo mejor tú te quieres hacer miembro de Masterclass para ser parte profunda de estos estudios del Apocalipsis. Analicemos entonces. El primer pasaje que hemos leído tiene que ver con un jinete blanco. Un caballo blanco, perdón. Como he dicho en múltiples de estudios y aquí mismo en el estudio que ya tenemos grabado de Masterclass, hablamos que el caballo blanco representa el nuevo orden mundial. La imagen de esa globalización que se nos hace ver como que todo es extraordinario, fantástico, éxito, pero que en la realidad no es cierto. Como decían dicen los movimientos antiglobalización, la globalización es una farsa, porque los ricos siguen siendo más ricos y los pobres siguen siendo más pobres. Las pequeñas empresas siguen desapareciendo y las gigantescas siguen creciendo. Ese es el nuevo orden mundial. La farsa de un gobierno milenial. Un milenio, pero sin Cristo. Como hemos dicho y está grabado, como le dije aquí en nuestro Masterclass, este capítulo 6 de Apocalipsis. No nos vamos a enfocar tantísimo en el caballo blanco, sino en ese jinete que representará ese líder final del nuevo orden mundial. Que si lo que estamos viendo este 2025 es asombrosamente, pero asombrosamente muy comparativo a ese personaje, podríamos decir momentáneamente es coincidencia o podría ser parte del plan del cumplimiento de la profecía de Dios. Pero como dijimos y lo hacemos a tratar, eso es el tiempo que lo va a decir. Porque no es verdad ni nunca voy a cometer el error, como decía un elemento ahí en Houston. Decía, Bolañe ha dicho y sacaba a su propio argumento una forma de espíritu de odio, de que el presidente es el anticristo. Para comenzar, nunca iba a cometer ese error, porque el anticristo no va a ser un gentil, va a ser un descendiente judío. Porque no olvide que Israel y los árabes, que también son hijos de Abraham, están esperando hasta hoy en día al Mesías. Pero sin lugar a duda, hemos hablado de ese enorme parentesco, de ese anciano de rostro fiero, y que no es el anticristo. Cuando digo anciano de rostro fiero, ese personaje que menciona Daniel, esa característica. Un hombre impresionantemente, un anciano, porque así lo muestra Daniel, sumamente soberbio, es decir, que no le gusta que le contradiga, que impone lo que él dice y punto, y se tiene que hacer. Daniel lo muestra como que va a ser el personaje, no es que como que va a ser el personaje que finalmente impondrá el famoso pacto que tanto hablaron nuestros teólogos de la semana 70 de Daniel. Por eso, lo que estemos mirando, lo seguimos con ojos proféticos sin decir nosotros públicamente, es porque es tiempo el que lo va a decir.
pero que estamos viendo similitudes impresionantes, las estamos viendo. Déjeme hacer un poquito el comentario del jinete blanco. Los caballos representan el juicio de Dios sobre el pecado de las personas y su rebelión. Dios dirige la historia de la humanidad. Incluso usa a sus enemigos que sin saberlo cumple con sus propósitos. En síntesis, lo que quiero decir es que tanto de los dos personajes que vamos a hablar para este viernes, tanto el presidente Donald Trump como el presidente Putin, no están haciendo nada que no esté dentro de los aspectos proféticos de Dios. Es decir, ni siquiera las hojas de los árboles se mueven, sino es por la voluntad de Dios. Todo está en lo que digo en este libro, y lo decimos también profundo en nuestro masterclass. Todo está en lo que se conoce como la ley permisiva de Dios. Ley permisiva de Dios. Que es donde a veces multitudes, con todo respeto de muchos que se meten a hablar de escatología, pero sin estudiar escatología, cometen garrafales, catastróficos y espantosos errores como los que dicen que van a pasar la gran tribulación, porque desconocen las reglas profundas. Y ahí cometen esos garrafales errores. En esa ley permisiva de Dios, como decimos aquí, usa a sus propios enemigos, Señor, que sin saberlo ellos cumplen los propósitos del Altísimo Dios Todopoderoso. Estos dos personajes, sin lugar a duda, han sido protagonistas, por increíble que parezca, primeramente en el 2016, 2017, hasta el 2020, en su primer mandato del presidente Donald Trump. Allí estuvo siempre involucrado también muy de cerca de ese segundo personaje, que también llevamos a leer en la lectura bíblica, y que lo conocemos como el presidente Vladimir Putin. Estos dos personajes, tanto en el primer mandato del presidente Donald Trump como en este segundo mandato, siguen siendo, sin lugar a duda, los grandes protagonistas en los acontecimientos noticiosos de lo que tenga que ver con el nuevo orden mundial. Impresionante. Ellos dos hacen tambalear al nuevo orden mundial. ¿Por qué digo interesante? Porque puede hablar Petro, el de Colombia, puede hablar el niño de Chile, y puede decir todo lo que digan. A nadie le importa, ni siquiera le da escalofrío a la gran estatua del nuevo orden mundial. Pero que hable el presidente Donald Trump o hable el mismo presidente Putin, tambalea el nuevo orden mundial. Se tambalea. Es impresionante el impacto, el poder que tienen estos dos hombres. El poder de estremecer las bases de la gigantesca estatua de Nabucodonosor. Lo que automáticamente nos hace ver que ineludiblemente son parte del momento profético en los acontecimientos bíblicos que estamos viviendo, donde no hay duda que la venida del Señor está a las puertas. Este fin de semana pasado estuve en una experiencia lindísima en Las Vegas con la iglesia Alcance Victoria. Y a pesar de la frialdad que se está viviendo, hay ministerios lindos como el de Alcance Victoria. Este pastor Alfonso allá en Las Vegas, esa pasión por seguir ganando a las almas para Cristo, recoger esa gente que a nadie le importa en las calles, que están durmiendo con cartón, recogerlos, asearlos, vestirlos y después hablarle de la palabra de Dios. Pastor Alfonso y todos sus pastores que trabajan con él, dice, hermano, estamos
preocupados por la frialdad de la iglesia, con todo lo que estamos viendo, la inminente venida de Cristo. Nuestra misma filigresía está fría. Minutos antes de estar en este programa en vivo con ustedes, un pastor de aquí del valle me llamaba, estaba comiendo con una de las personalidades de aquí del Valle de Río Grande, con mi amigo René Ávila. Y me ponía a este siervo, a este pastor, uno de los pastorones de la Convención Bautista del Valle. Dice: hermano, necesitamos hacer algo otra vez, porque nuestros mismos líderes están fríos, a pesar de todo lo que está pasando. Pero más frialdad podría venir. Espérese en la parte final que vamos a hablar. Pero vamos a seguir hablando de esta cumbre, de lo que se aproxima el próximo viernes. Pero no sin perder de vista lo de Gaza. E inclusive les tenemos ya listo en cualquier momento de estos días la entrevista con uno de nuestros soldados del ejército de israelí. Y para hablar sobre la proyección de Gaza. Pero ahora concentrémonos en esto que va a pasar este próximo viernes en Alaska. Y aquí vamos con la lectura por el segundo personaje. Y cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía: ven. Y salió otro caballo de color rojo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros. Y se le dio una gran espada. ¿Serían las armas nucleares? Mientras me voy a concentrar un poquito más en nuestro presidente Donald Trump. Después vamos a hablar de las características profundas de este segundo personaje. Sin lugar a duda, el presidente Donald Trump es un hombre con características, como dijimos, únicas. Ese personaje que coincide con las descripciones de Daniel, el anciano de rostro fiero, el anciano soberbio, el anciano que no le gusta que le contradigan, pero a la vez estratégico o estratega. Algunos dicen que solo alguien con la característica de un prominente comerciante, negociador, podía hacer lo que está haciendo el presidente Donald Trump. Algo que definitivamente lo identifica a él. Porque no es un político. Es el primer personaje en la historia de Estados Unidos que entra sin ser político y se convierte en el number one del mundo. Este personaje se identifica con sus polémicas palabras a veces y que arma alboroto cuando habla. Sus reacciones para hacer temblar al nuevo orden mundial con los aranceles. Y a veces acciones que tiene que tomar. Solo alguien con las características como él podía hacer esto. Como la decisión que tomó este día 11, es decir, este lunes que pasó. Cuando puso a temblar a la alcaldesa de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, la capital de la nación number one del mundo. ¿Cómo es posible que esta ciudad de solo 700,000 habitantes ni siquiera llega a 1 millón de los 25 millones que tiene la capital mexicana? De que México sea una ciudad con profundas debilidades de seguridad. Lo entendemos, son 25 millones de personas. Pero era incoherente que la primer potencia del mundo, como es Washington, D.C., con solo 700,000 habitantes, tuviese alto índice de inseguridad.
gobierno que maneja la capital de los Estados Unidos es un gobierno del Partido Demócrata. Y ante las fragilidades de gobierno, de su alcaldesa y de todo eso, el anciano de rostro fiero toma la decisión de anunciar este lunes pasado, es este lunes que pasó, 11 de agosto, tomar el control de Washington, D.C., meter a la Guardia Nacional y a oficiales del FBI para poner en su lugar la seguridad de la capital del number one del país número uno del mundo. Solo alguien como él, como Donald Trump, lo podía hacer por su característica, por sus imposiciones fuertísimas. Solo alguien con esa característica puede identificarnos a ese personaje del caballo blanco. Que es un precursor, a lo mejor sí. Que podría llegar a ser él, eso solo el tiempo lo va a decir. Así que por favor no me vayan a malinterpretar. Pero que extraordinariamente las características son impresionantes. Finalmente escuchaba a la alcaldesa de Washington, D.C. Por supuesto, no estaba muy contenta porque ella no es republicana. Pero finalmente dijo, todo lo que tenga que ver con la seguridad, bienvenido. Esa ha sido la característica del anciano de rostro fiero. Con sus imposiciones fuertes, con sus acciones fuertes. Decir, o se terminan estos conflictos de guerra. Sus decisiones drásticas, fuertes y contundentes contra Irán, que en algún momento estaba en todo el mundo asustado, sí, dio resultado. Por ahora, por lo menos, porque proféticamente va a pasar cosas más allí. Pero por ahora tenemos a un Irán completamente silenciado. Surgió otro conflicto fuertísimo allí entre Tailandia y su vecino. Todo parecía que definitivamente era otra guerra ineludible con dos naciones fuertes. Y una vez más, las intervenciones contundentes y palabras durísimas del anciano rostro fiero provocó inmediatamente un alto al fuego en esas dos naciones. Aunque todavía no se ha logrado lo de Israel, esa es la siguiente parte. Su promesa en campaña el año pasado fue que su prioridad, llegando de nuevo al poder, iba a ser terminar con la guerra de Ucrania. Pero eso no es fácil. Porque quien está involucrado en la guerra de Ucrania es nada menos y nada más que otro number one, el líder de la segunda superpotencia del mundo. El hombre que también tiene una gran espada, es decir, armas poderosas nucleares. Así que con ese no se puede hacer como se les dice a los demás, o haces, o lo haces, o lo haces, o te hago, no. Con este no se puede amenazar. Porque con este, la cuestión es diferente. Sin embargo, ahí entra la negociación. Después de 7, 8 meses ya en el poder, sin haber logrado su objetivo de que se pare esa guerra, por fin se va a dar un encuentro, el primero en su segundo mandato, con ese personaje que sin lugar a duda representa el caballo rojo.
todas las características del presidente Vladimir Putin y la nación Rusia. No cabe duda que calzan a la perfección en el caballo rojo. Es la nación que siempre ha estado involucrada en todo lo que tiene que ver con el derramamiento de sangre, con los espíritus de control, humillación y dolor, tanto en Cuba, Venezuela o países aislados como Bolivia. Ese sistema de la izquierda fuertísima, radical, prácticamente está inspirada en ese espíritu del caballo rojo que menciona Apocalipsis y acabamos de leer. Sin lugar a duda, la infiltración de Rusia, el espíritu de Rusia para ese derramamiento de sangre, no seguiría siendo contundente si no es por ese líder, por este hombre llamado Vladimir Putin. Ese misterioso hombre que ya lleva más de 25 años en el poder. Ese misterioso hombre que su historial es completamente escalofriante. Fue formado en una de las escuelas más criminales de la historia de Rusia, como fue la KGB. En cierta forma, dicen los expertos, es un hombre que toditita su vida está completamente manchada, sus manos en sangre, de sangre inocente. Ese es el número 2. Es el hombre que después de la pandemia decide invadir porque habrán múltiples de razones para invadir ese país llamado Ucrania. Y aunque esa guerra ya se extendió rumbo para 4 años sin que él haya logrado triunfar totalmente, no cabe duda que ya hay territorios que le ha quitado a Ucrania. La pregunta del $1.000.000 es: ¿logrará el presidente Donald Trump, el personaje que en este caso está representando simbólicamente, no estamos diciendo que él es, al personaje, al jinete del caballo blanco, que también tiene un símbolo de guerra, como es los Estados Unidos de América? Solo alguien de la característica de Donald Trump, que no solamente es el number one de la nación número 1 del mundo, es el único que podría sentar al otro number one. Porque los europeos ni lo hacen temblar. Aparte es el aliado sus aliados número 1 son los chinos y todititos los árabes o islámicos. Así que no le tiene miedo a nadie, excepto con el hombre con quien se va a sentar este próximo viernes. Qué interesante que es la escatología, ¿verdad? Qué interesante que es la profecía bíblica. Y vio un caballo blanco y al que lo montaba. Y vio un caballo rojo y al que lo montaba también. Increíblemente los dos tienen profundas similitudes, sin decir todavía nosotros que esos 2 caballos ya fueron sueltos. Porque en su magnitud de que se va a soltar, va a ser después del arrebatamiento de la iglesia o en la gran tribulación. O después de que se consiga el pacto. Aquí viene la otra. No olvidemos que el presidente Donald Trump es de lo que cuando se toma
la decisión de dar un paso es porque está seguro que lo va a lograr. Esas palabras típicas de él, algunos dicen es la forma de amedrentar al oponente antes de enfrentársele a él. Es decir, de darle golpe psicológico antes que esté cara a cara. Y lo hizo precisamente este lunes 11 cuando dijo en los primeros 2 minutos me voy a dar cuenta si Putin está interesado en que se llegue todavía no a la paz, sino por lo menos un alto al fuego, con la finalidad de ir a la fase final de esa guerra. Ahora, lo que más llama la atención es que el que debería de estar en la mesa de la negociación, al menos en el medio de allí, tendría que ser el presidente Vladimir Zelensky. Sin embargo, no sabemos si va a estar a última hora, pero en realidad son las dos potencias del mundo quienes ponen en la mesa a un país que no pertenece a ninguno de los dos. Pero son ellos los que están decidiendo. Increíble que esto, en pleno siglo XXI, y esas incoherencias en la izquierda que siempre está viendo las cosas malas que a ellos les convienen y las cosas que no les convienen se quedan callados. Como dijimos, impresionantemente, la izquierda colombiana, venezolana, chilena, boliviana, no se proclama, y mucho menos España, para condenar pública y abiertamente a las bestias terroristas de Hamás que están matando de hambre. Ya vamos a tener un día de esto, de hambre, al pueblo palestino, porque son los que lo tienen secuestrado. No hacen ninguna manifestación para condenar las atrocidades que Rusia ha hecho sobre Ucrania. Tendría que venir alguien de la característica de Trump. Es el único a quien el hombre del jinete rojo lo va a escuchar para sentarse este próximo viernes. Si el presidente Donald Trump va, es porque sabe que ya se va a lograr algo. No sabemos si un acuerdo total y definitivo para el fin de esa guerra de Ucrania, o por lo menos los pasos finales hacia un fin de esa guerra. Que Ucrania va a pagar un precio muy alto, ya lo está pagando. Que no se le invitó a la mesa para decidir si acepto o no acepto. En este caso, lo que ella diga es cero a la izquierda. Son las dos potencias las que están decidiendo. Te doy esto, me das esto. En otras palabras, Putin me va a decir, me voy de Ucrania, pero con estos territorios. A cambio, lo dije el año pasado, en uno de los temas, pero también lo dije desde octubre del 2022 en Bruselas, Bélgica, que la guerra de Ucrania, Putin la iba a utilizar para negociar la futura paz del Medio Oriente. El presidente Donald Trump no solamente anhela ser el hombre que finalice con la guerra de Ucrania, sino ser el anciano de rostro fiero que logra el pacto, ese pacto codiciado
del Medio Oriente. Y Trump sabe que solo hay una persona, proféticamente hablando, estamos aquí, que le puede allanar ese camino. Esa persona se llama Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque toditito los países islámicos, incluyendo todos los árabes y Turquía mismo, obedecen órdenes de Putin. Qué interesante la profecía de Dios, ¿verdad? Como dice que Dios utiliza a sus propios enemigos sin que se den cuenta para cumplir sus propósitos proféticos. Como utilizó en su momento a Ciro, como utilizó en su momento a Nabucodonosor, como utilizó en su momento al faraón. Ese es nuestro gran Dios todopoderoso. ¿Y sabe por qué? Porque nada de lo que está pasando es accidental. Todo es parte de la profecía. Y por ende, de los acontecimientos del fin del mundo y de la venida de Cristo Jesús. O como dice Pablo, sonido de última trompeta, no de la Apocalipsis, porque es un vocablo judío que quiere decir acontecimientos finales, sonidos de acontecimientos finales. Así que lo que vaya a pasar este próximo viernes, sin gran duda, va a tener grandes connotaciones proféticas. Lo que se negocia en esa mesa, sobre todo un hábil negociador como es nuestro presidente Donald Trump, es probable que se vaya a decir: te doy Ucrania, pero a cambio tú me das el empujón para conseguir el pacto del Medio Oriente. ¿Es posible todo eso? Los expertos dicen que sí. Porque el hombre que tiene influencia sobre el mismo Irán, ese es Putin. Y es el que le puede echar la mano a Trump para que este conflicto que también se está poniendo al rojo vivo, nada es accidental. Lo de Gaza. La acción que está tomando el primer ministro Benjamín Netanyahu, que no se sabe si se va a hacer o no se va a hacer, de supuestamente adueñarse en su tal Gaza, todo eso es parte de esos pasos acelerados hacia ese famoso pacto de la profecía de Daniel. De hecho, les tenemos un corto mensaje que ya se lo vamos a sacar, que se llama Gaza, profecía y juicio. Porque lo que está pasando en Gaza tampoco es accidental, también está en la profecía. Qué impresionante que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y como hablaba con el pastor Alfonso, allá en Las Vegas, de Alcance Victoria, esa es la grandeza de nuestra Biblia, de nuestro libro de los libros. Que nada de lo que está pasando es accidental. Todo obedece a sus palabras proféticas y por ende al cumplimiento de la gloriosa, eminente segunda venida del Rey de Reyes, Señor de los Señores, Cristo Jesús. ¿Qué va a suceder este viernes? Los ojos del mundo, todos los ojos del mundo van a estar abiertos. ¿Cómo será el encuentro de los dos number one del mundo? Uno representando al caballo blanco. ¿Y qué forma? Porque desde que entró él ha sido el énfasis. Se termina esta guerra, se termina allá, se termina allá, se termina aquí, se termina acá. Una identificación impresionante. Y el otro, el hombre de la guerra, el caballo rojo.
¿Cómo será esa reunión? Los ojos del mundo, porque toditita la prensa mundial, tanto europea, estadounidense, asiática, africana, estarán allí, en Alaska, para el encuentro de esos dos personajes. El anciano de rostro fiero, representando al caballo blanco, y el otro de rostro fiero, representando al caballo rojo. Uno la paz, el otro la guerra. ¿Qué saldrá este viernes? Confiamos y desearíamos en Dios, pero eso está en las manos del Señor. De que se alcancen pasos positivos. Cuando menos, un alto a la guerra. Que posiblemente Ucrania va a pagar un precio muy caro. Triste, lamentablemente. Es lo que le toca a todos los que están bajo del talón. Los poderosos siempre van a pedir y van a exigir a los que están abajo. Y los que están abajo no tienen una opción que aceptar o aceptar. En este caso, Ucrania no se le está pidiendo que opine. Sencillamente se le va a decir, ¿lo aceptas o lo aceptas? Porque de que Putin se va a llevar, se tiene que llevar algo, se lo va a hacer, porque no es de lo que va a decir invadí a cambio de nada. Pero finalmente, dicen los expertos, aunque se va a pagar un precio caro, tal vez Ucrania, finalmente es preferible eso que seguir viendo el sufrimiento, el dolor de pérdida de vidas humanas. Como dijo o como dice uno de los proverbios del Talmud, el que gana un alma salva al mundo. Si Ucrania tiene que pagar un precio grande de perder territorio, ni modo. Si eso le va a traer que miles de ucranianos, en especial niños, ya no sigan sufriendo. Al menos por ahora. Como cristianos, como hijos de Dios, por favor, oremos. Es nuestra obligación de orar. Aún por esta cumbre. Que no podemos cambiar los hechos proféticos, no. Porque lo determinado, como le dijo el ángel Gabriel a Daniel, lo determinado, le dijo, se tiene que cumplir. Lo determinado por el Altísimo. Nosotros no podemos cambiar. Si viene algún personaje ahí llamándose profeta y que yo voy a eliminar, yo voy a cancelar esto, no sé, lo que está determinado por el Altísimo se tiene que cumplir. Lo único que podemos hacer nosotros es orar, especialmente por las almas. Orar por las almas. Como hijos de Dios, como cristianos, debemos de unirnos en que todo salga para buen provecho y después el siguiente paso que va a ser Gaza. Qué interesantísimo ante todo esto. Sin lugar a duda, estamos pasos finales hacia el pacto. Por un lado, Ucrania, por el otro lado, Medio Oriente. Y el más profundo temor como escatólogo es la profecía de Pablo. Si en este momento le decía al pastor Alfonso Llenas Vega, la misma iglesia está fría. ¿Qué coincidencia que esto se esté llevando en el lugar más frío del mundo, que es Alaska? Porque si ahorita la iglesia misma está fría, me da escalofrío la profecía de Pablo que dice que cuando digan paz y seguridad,
si se alcanza todo esto, va a venir una frialdad más cruda. Y allí puede venir el rapto de la iglesia. Por eso las palabras de Jesús: y solo el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sin lugar a duda, el Rey viene pronto. Estaremos atentos, con los ojos bien pelados, qué va a pasar en esta cumbre del próximo viernes. No deje de estar atento, por favor, a la entrevista con el militar que vamos a tener de Israel sobre el caso de Gaza. No deje de estar atento a nuestro canal de Masterclass, ahorita que estamos hablando del Apocalipsis en profundidad, porque hay muchísimas confusiones en las redes. Con uno de los pastores que me decía, hermano Alfonso, no tuvo la capacidad de enfrentar, porque está envenenado de los mitos, cuentos y leyendas que está viendo en las redes sociales, de que la iglesia pasa por la gran tribulación y no quiere aceptar la verdad de la Biblia. Si quieres saber en profundidad cuál es la regla de la escatología, entra a nuestro Masterclass. Está disponible para todos los que quieren ser miembros. Es muy sencillo. Ve a nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Ahí te puedes suscribir. Pon la campanita para cuando salga, por ejemplo, la noticia del soldado, te anuncia. Una vez que ya estás en nuestro canal de YouTube, Antonio Polaines Oficial, ahí vas a encontrarte con Masterclass. Y allí te podrás unirte y comenzar a ser miembro en profundidad de toda la escatología. De verdad, Cristo viene pronto. Nos tocó vivir un momento trascendental en la historia de la Biblia. Que Dios te bendiga.